el espejo de las emociones, de las relaciones. Listo. Desde con Daisy. Muchas gracias por estar aquí, te disfrutan la charla. Muchas gracias, Gorcita. Muchas gracias a la plataforma virtual del Espacio Cultural de Óncara por la invitación una vez más a compartir esta información de alguna forma de crecimiento, de desarrollo consciente. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema del espejo de las relaciones, ¿no? Y bueno, doy la bienvenida a todos los que estén, bueno, los que están ya conectados a la plataforma online y los que estén en proceso de conectarse. Bueno, bienvenidos a todos. Soy la licenciada Daisy Extremadoiro y bueno, vamos a comenzar con esta charla. Quisiera saber si escucha bien el sonido. ¿No hay ningún problema? ¿Sí? Ah, perfecto. De acuerdo. Entonces les pediría de pronto a los participantes, a los que se van uniendo a la sala, que de pronto sí podríamos apagar el micro para que no se filtren los sonidos de las distintas conexiones. Listo. Yo voy a estar atenta también para si hay algún ruido. Ya. Gracias, Garcita. Bien. Hay una persona que está en espera de admisión. A ver. Bueno. ¿Cuál es la finalidad? O sea, voy a comenzar señalando cuál es la finalidad de este tipo de talleres, ¿no? De acercarnos de alguna forma a una información, distintas técnicas, digamos, terapéuticas que nos permitan de alguna forma tomar conciencia de en qué posición nos encontramos en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, no, este tipo de talleres, este tipo de información no solo implica trabajar en nosotros mismos, ¿no? No solo es un trabajo propio, sino también darnos cuenta en qué lugar con respecto, en qué lugar estamos con respecto a nuestra vida, ¿no? En qué posición nos encontramos. Y esto de alguna forma toma en cuenta a todas las relaciones que se manifiestan en nuestra vida, ¿no? En distintos entornos, ¿no? Pero como sabemos, las relaciones más importantes, las que tienen mayor peso para nosotros, son las relaciones de pareja. ¿Y por qué? Porque la pareja, bien lo señala Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, nos señala que la pareja es una invitación a vivir, a la vida, ¿no? A fluir con la vida, a de alguna forma adentrarme a este fluir en la vida, ¿no? A ese movimiento de la vida. Y por tanto, si nosotros estamos dispuestos, hay esa disposición de fluir con la vida y ese movimiento, no va a haber resistencia, o sea, vamos a fluir con la vida, vamos a aprender con ella en cada movimiento y de alguna forma esto implica la experiencia de vivir. Y en todo lo contrario sucede cuando nosotros no estamos acorde a este fluir de la vida, cuando hay una resistencia. Y si hay un bloqueo o hay una resistencia en el aspecto de la vida, lo va a ver en el aspecto de las relaciones o de la pareja, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la finalidad de este tipo de talleres es no solo un trabajo propio, sino también una toma de conciencia, un darnos cuenta en qué lugar estamos con respecto a nuestra vida, ¿no? Y en este taller vamos a tocar el tema que para nosotros tiene mayor peso, ¿no? Que es el tema de las relaciones en la pareja. Bien. ¿Cómo empieza este tema de las relaciones en la pareja, ¿no? Y entender qué es aquello, bueno, todo empieza con una mirada, ¿no? Siempre va a haber la primera interacción empieza con una mirada, ¿no? Y esa mirada uno se encuentra con el otro. Hay algo que me atrae del otro, hay algo que me gusta de pronto del otro, ¿no? Y lo que sucede aquí, este interactuar, esta interacción que se da,
no solo es desde un enfoque consciente, no es que solo nuestra mente está actuando desde un aspecto consciente, sino también lo está haciendo desde un aspecto inconsciente. Entonces, en este intercambio, en esta interacción de miradas, de alguna forma voy a sentir esa atracción, ¿no? Se va a despertar esa atracción en mí, algo me va a gustar, algo llama mi atención, ¿no? Y este llamado de atención, esa atracción, pues es una información que uno lo trae, ¿no? Uno lo trae de manera inconsciente. Entonces, hay algo en el otro que está llamando mi atención. Y ahí viene el aspecto de llamar al otro como un espejo, ¿no? El otro viene a ser un espejo porque aquello que de pronto está llamando la atención del otro en mí, o sea, esa información que hay en el otro, de alguna forma está reflejando algo que yo llevo, algo que yo tengo, ya sea que yo sea muy consciente de ello o que yo no sea consciente de ello. Y ahí un poquito darle la referencia, ¿no? Como que en el aspecto de nuestras interacciones, tanto sean estas como comportamientos, conductas, decisiones, formas de pensar y otros, el 5% de esta interacción se manifiesta o está condicionada o influenciada por la parte consciente y un 95% por esa parte inconsciente. Entonces, cuando yo me refiero al hecho de ver al otro y sentirnos atraídos, está entrando a interactuar tanto ese aspecto consciente de la información que todos traemos como el aspecto inconsciente. Entonces, puede ser que cuando yo mire a esa persona y me sienta atraída, es porque he visto algo que me agrada. De pronto he visto algún gesto, algún lenguaje corporal que para mí me resulta muy familiar y muy de pronto muy entrañable, ¿no? Que por ejemplo, podría ser como que vi la forma en la que él, no sé, se expresa, o cuando se expresa mueve las manos, o cuando se sienta, o cuando camina, o incluso el sonido de su voz, sus gestos, pueden tener mucha referencia a un ser querido para mí dentro de mi sistema familiar o mi entorno familiar más cercano, que puede ser, por ejemplo, los gestos de papá, que puede ser de pronto los gestos del abuelo, ¿no? O incluso de mamá. Entonces, hay algo que para mí me resulta como muy familiar, muy atractivo. Entonces, yo puedo darme cuenta, mira, él de pronto, no sé, de pronto está hablando y utiliza las mismas frases que papá. Entonces, ya como que yo me doy conscientemente cuenta de que hay una atracción por ese lado. Pero eso implica solo un 5% de ese darme cuenta, ¿no? El 95% restante de la información proviene del condicionamiento inconsciente, del inconsciente, de cómo el inconsciente influye en nuestra vida en un 95%. Y ya vamos viendo que es el gran porcentaje, ¿no? La gran mayoría de información que condiciona nuestros encuentros, nuestras decisiones, nuestros actos, nuestra conducta, ¿no? Y comportamiento. Entonces, en ese 95% de pronto yo no me voy a percatar que más allá de lo que he observado en esa persona que me atrae, hay más información de pronto mucho más profunda y mucho más resonante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dentro de estos encuentros vamos a entender que ningún encuentro es casualidad. Aquí la palabra casualidad no encaja. Aquí lo que nosotros vamos a aceptar como parte de esta interacción, de este encuentro, es que todo se deriva desde un aspecto causal, que hay una causalidad del por qué de pronto me encontré con esa persona y que en esa primera mirada ya hubo un tema de atracción, despertó un interés, ¿no? Entonces hay algo que me atrae del otro, algo que resuena conmigo, ya sea que esta información sea consciente, que yo me dé cuenta que es aquello que me atrae o que esta información provenga desde lo más profundo de mi inconsciente, ¿no? Entonces, por tanto, el otro viene a ser un reflejo de aquello que yo estoy llevando de manera, vamos a llamarlo inconsciente, porque es la mayor influencia que llevamos con nosotros, ¿no? La mayor carga de información. Entonces, hay algo que
que el otro me está reflejando, hay algo que el otro está manifestando en mí que proviene desde mi inconsciente. Pero yo conscientemente puede ser que yo no lo perciba, pero el inconsciente sí. Entonces el inconsciente sabe que el otro es una parte de la información que de pronto tú no conoces. Entonces todo comienza a través de este primer encuentro que es una mirada, ¿no? Entonces el proceso, en el proceso de interactuar, en el proceso de ir, digamos, conociéndose más, de ir compartiendo más, la pareja llega a adentrarse a un aspecto de compromiso, ¿no? Y no hablo de un compromiso desde el aspecto de matrimonio legal, sino de un compromiso con el otro de que hemos decidido acompañarnos y que en este proceso, o sea, este proceso nos va a llevar a un espacio más íntimo, ¿no? Por así decirlo. Y no me refiero a lo sexual, sino un espacio íntimo significa como que acepto acompañarme contigo para crecer juntos. Como que acepto este acompañarnos para ambos ser más consciente de aquello que estamos, de aquello que estamos llevando con nosotros, ¿no? De aquello, de ser más consciente de lo que implica el aprendizaje juntos, ¿no? Del por qué o el para qué se da este encuentro. Entonces, la invitación al taller que vamos a realizar el próximo domingo es justamente tomar en cuenta esta información que les voy a acercar para hacer uso de esta información, para soltar ideas que algunos tenemos con respecto a la pareja, ¿no? O que muchos tienen con respecto a la pareja, ¿no? Como que, por ejemplo, como se puede observar en la imagen y la pregunta que se hace ahí, ¿no? ¿En qué espejo te miras, ¿no? Porque la pareja se trata de un mirar, de una interacción, de mirarse constantemente, de mirarse, de verse y no de señalarse, ¿no? Por ejemplo, pueden observar en la imagen ¿no? Al mismo nivel y en la misma posición para ambos. Y no es que uno le está señalando al otro, ¿no? Que usualmente estas son las creencias a las que se originan dentro de una interacción de pareja, ¿no? Que cuando ya hay un conflicto, hay una tensión, uno termina culpando al otro, señalando al otro, eres tú, ¿no? Por tu culpa, porque tú de pronto no dedicas tiempo, porque tú no te esfuerzas en la relación, porque yo doy más que tú, entonces eres tú, ¿no? Como que señala al otro, pero no nos damos cuenta que en el señalar al otro, 3 dedos están señalando hacia uno. Entonces, la idea de esto es entender que de acercar esta información es que nosotros soltemos estas ideas, ¿no? De que el otro es el que tiene la culpa en la relación. No, la relación se da en un 50-50. El 50% de ambos. Por tanto, hay aquí en el 50-50 de asumir la responsabilidad o de pronto no conocerla, pero se da en la misma interacción, es responsabilidad de ambos de cómo se genere estas dinámicas. Eh, la idea, la finalidad del taller del próximo domingo es que hagamos uso de esta información para soltar estas ideas de que el otro es el culpable, no, sino que vamos a aceptar que nosotros tenemos un 50% en la dinámica que se esté generando en esta relación o en la que se haya generado. De pronto yo actualmente estoy sola, pero si he tenido experiencias de pareja, puedo analizar cómo se fue desenvolviendo este proceso, ¿no? De la interacción de pareja, soltar al otro para que también uno se pueda ver a sí mismo, ¿no? Esa es la idea. Y también la finalidad es que uno pueda crecer, uno pueda ordenarse con respecto a los demás, con respecto a los nuestros. ¿En qué sentido? Ordenarse con respecto a los demás significa, bueno, voy a traer un poco, voy a mencionar la información que nos da Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares,
dentro de lo que es esta dinámica, la dinámica que se dan dentro de los sistemas. Entonces, el primer sistema del cual provenimos nosotros es nuestro sistema familiar. Por tanto, la primera interacción o aquello que nosotros tenemos como información de cómo se interaccionan las parejas o cómo van interaccionando o van relacionándose las parejas, la tenemos por nuestros padres, porque esa es la primera interacción que hemos podido, ya sea ser consciente de ello o no ser consciente de ello, porque desde pequeños hemos podido observar cómo es que se da la interacción en ellos, cómo es que de pronto papá puede estar presente en casa, pero ser ausente en la forma de relacionarse tanto con la mamá, con la esposa, como con los hijos. O puede ser que el papá esté completamente ausente, que no tenga ni presencia física en casa porque de pronto el trabajo lo lleva a trabajar, lo lleva a estar muy lejos, son pocas veces que interactúa en casa, o incluso puede ser que nuestro primer entorno de interacción en cuanto a relaciones no haya sido dado por nuestros padres porque de pronto papá abandonó a mamá cuando se enteró que estaba embarazada de mí. Entonces yo no conozco a mi papá y de pronto mi mamá, como era muy joven, me dejó con la abuela, con su mamá. Entonces yo no he tenido una imagen de interacción de papá y mamá porque yo crecí con la abuela y de pronto la abuela era una persona sola que me crió como una hija. Entonces de alguna forma, incluso en ese aspecto yo estoy captando el aspecto de cómo se van relacionando las personas. Hoy yo ya estoy llevando la información, esta creencia de que la imagen del padre es ausente. Por tanto, el tema de la interacción de la pareja en el aspecto masculino no está, es ausente, es vacío. Por tanto, más adelante, cuando me toque interactuar en el aspecto de relaciones, la pareja va a terminar siempre dejando un vacío, siempre no va a estar, o está y yo me siento como muy dejada, desprotegida o abandonada por él, o simplemente él ya no está, él me deja, él se va. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo llevo la información de este primer sistema familiar en el que yo crecí, donde la imagen de la figura paterna no está, es ausente. Entonces es un acercamiento, ¿no? Entonces la idea de acercar esta información es justamente que nosotros podamos crecer con ello, ordenarnos con respecto a nuestro primer sistema familiar, porque las primeras relaciones, las primeras interacciones las tenemos de ese sistema, es mirar hacia atrás y es preguntarnos de dónde provengo, ¿no? Y en qué lugar yo estoy ubicado en ese sistema familiar y cómo interactúo con los que están alrededor mío. Porque de esa forma yo estoy reflejando esa interacción, esa manera de relacionarme ahora con quien es de pronto mi pareja, ¿no? Bueno, esa es la invitación de alguna forma tocar estos puntos para que lo tomemos en cuenta, qué es lo que vamos a ir a trabajar en el taller del siguiente domingo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pregunta que se hace aquí es, ¿en qué espejo te estás mirando? Sabiendo que todo es en un 50-50, sabiendo que nosotros tenemos que ver desde qué sistema provenimos, cuál es nuestro primer sistema, cómo ha sido nuestro sistema familiar, si de pronto es un sistema disfuncional, desordenado, donde no está la presencia del padre, o de pronto no está la madre, o no están ambos, o de pronto soy hija única, o somos muchos hermanos. ¿Cuál es la interacción? Porque cada uno, en el lugar que ocupa, cada uno va interactuando de una forma diferente con la figura del padre o la madre, o va observando cómo el padre y la madre van interactuando. Porque he tenido casos en los que me comentan, por ejemplo, somos 6 hermanos y mi hermana mayor y mi segunda hermana me comentan que mis padres, o sea, que han tenido, digamos, situaciones en las que se ha manifestado
una interacción de violencia, ¿no? Ha habido tanto violencia física como psicológica, pero yo soy la sexta. Entonces, mis hermanos me comentan eso, pero cuando yo he nacido, yo ya no vi eso, yo ya no vi ese entorno conflictivo o violento de papá y mamá. Entonces, cuando ella refiere cómo interactuó, cómo vio su entorno desde el momento en que nació, es una historia diferente al entorno en que vieron en la que vivieron y vivieron esa experiencia las hermanas mayores. Entonces, a eso voy con el tema de poder mirar nuestro primer sistema y saber cómo es que nosotros interactuamos en ese sistema, ¿no? Y al ver esto, pues nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? Con respecto a dónde se generaron esos miedos, esas incertidumbres o esas creencias con respecto a la interacción con la pareja, ¿no? Que, por ejemplo, uno lo puede traer y no solo desde la interacción de papá y mamá, sino mi mamá lo aprendió también dentro de su sistema familiar. Que, por ejemplo, este tipo de creencias limitantes con respecto al machismo, ¿no? Que al hombre se le da ese lugar prioritario y la mujer llega a ocupar un segundo lugar, ¿no? Donde de alguna forma es sometida, ¿no? Este tipo de creencias o relaciones las tenemos o las vemos en nuestro sistema familiar. Y por tanto, aquí ya se genera ciertas creencias limitantes como, por ejemplo, el hombre es el que trabaja, él es el más importante, el que sostiene la casa, la mujer tiene que atender al hombre, o si hay un problema entre la pareja, eso no se comenta a nadie porque una vez casados, la mujer tiene que aguantar al hombre hasta el final, porque no puede dejar sin un padre a los hijos. Entonces, ese tipo de creencias limitantes que están adheridas al tema de las relaciones, a cómo interactúan las parejas, uno llega con eso y esto también se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, preguntarnos dónde están estas incertidumbres, estos miedos, ¿no? De pronto el miedo del abandono, porque en el momento que interactúo con la pareja, de pronto yo ya tengo miedo de que en algún momento se vaya, me deje. ¿De dónde proviene ese miedo? ¿De dónde proviene ese vacío emocional? De pronto acepto estar con alguien, pero ya en el transcurso de la relación voy generando una necesidad de su presencia en mi vida. Es como que no puedo vivir sin ti, no puedo vivir si tú no estás. Entonces, eso está ligado a experiencias de la infancia de vacíos emocionales en las que de pronto no tuve el afecto materno, no tuve la presencia, la protección paterna, entonces se va generando este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, preguntarnos que en el momento de relacionarme, de aceptar mantener o adentrarme en una relación, en un acompañamiento con alguien, ¿qué está reflejando mi pareja que de pronto no quiero ver? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué su forma de ser, de pronto aquello que no me gusta de él, aquello que rechazo, aquello que de pronto incluso me enoja de él? ¿Qué está reflejando hacia mí? O sea, ¿qué me quiere decir a mí? Eso es una pregunta que nos debemos hacer constantemente. ¿Qué me quiere decir esto, no? ¿Por qué las relaciones de pareja generan tanto dolor? Porque como lo menciona Bert Hellinger, la pareja es la invitación a la vida. Y eso significa que la invitación a la vida implica un aprendizaje, un movimiento, un avanzar. Entonces la pareja implica una etapa de aprendizaje. Y nos vamos a dar cuenta que el encuentro con las parejas, según la línea de tiempo que uno en la cual va ordenando este tema de las relaciones de pareja, sus relaciones, va ordenando en jerarquía quién fue la primera, el segundo, el tercero, e incluso aquellas personas que fueron importantes para mí, ¿no? De pronto no fue una relación duradera con mucho tiempo, pero que fueron personas importantes. Entonces eso también se va ordenando en la línea del tiempo en relación al tema de las parejas.
¿Y por qué? Porque estas parejas nos van a dar a conocer que con cada una hemos ido viviendo experiencias diferentes que nos han ido transformando. Que de pronto la persona que soy ahora, yo no fui la misma persona en mi primera relación o en mi segunda o en mi tercera relación, sino que soy una persona completamente diferente. Y ese aprendizaje, ese crecimiento, esa evolución se da a través de esas interacciones, porque hemos aprendido en ese transcurso, en ese interín de relacionarnos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué conlleva tanto dolor? Porque es un crecimiento en sí, porque cada pareja va a reflejar algo de nuestro mundo interno, de ese mundo inconsciente que llevamos dentro, cada una. Y de pronto los primeros encuentros van a ser las relaciones más fuertes porque en ese momento estamos atreviéndonos a mirar hacia adentro nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros abandonos, pero eso va a salir con estas primeras interacciones. Entonces, por eso es que detrás de esto hay tanto dolor, hay tanto drama. Ver. Oh, no. Dentro del ámbito de la pareja existe un reservorio de conflictos, porque en el fondo se quiere culpar al otro en lugar de asumir la cuota de responsabilidad personal, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La relación de pareja muestra los fantasmas enterrados en nuestra psique, los cuales permanecen como sombras de las relaciones no sanadas con la familia. Decía, o sea, antes de adentrarnos en una relación, miremos nuestro sistema familiar y cómo se han ido dando las interacciones ahí. Y no se trata de lo que por ejemplo, no podemos observar en esta imagen, de señalarnos, ¿no? De culparnos, porque aquí la responsabilidad de cómo se va llevando una relación o de las interacciones o dinámicas que se generen en la relación de pareja es 50-50. Porque hay tanto drama en las relaciones de pareja, la pareja mueve las fibras más sensibles del ser, porque evitamos vernos a nosotros mismos. Vamos a la relación de pareja queriendo ver lo que nosotros deseamos, ¿no? Y no la realidad. Proyectamos en la relación de pareja falsas expectativas y se convierte esto en un espejo de nuestra realidad interna, aquello que nos negamos a reconocer. Y cuando de pronto descubres que las expectativas que habías colocado en tu relación no pueden ser satisfechas, surge la frustración y te decepcionas. Surge la frustración y de paso la decepción de la relación, ¿no? Y una vez más señalas al otro, una vez más culpas al otro. Entonces, por el mundo con un traje adornado con los hilos de las carencias y los vacíos personales, y se pretende que cada nueva pareja se ajuste a dicho traje. Es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros venimos desde un entorno, desde un primer sistema en el cual de pronto ha habido mucha disfunción en cuanto a las relaciones, ¿no? Ya sea por la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, el abandono, la humillación, o incluso el vacío emocional, ¿no? Todo esto va a afectar y todo esto es lo que forma parte de nosotros. A donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros interactuemos, nosotros estamos yendo con estas carencias y vacíos personales. Nosotros nos estamos relacionando con esa carga interna que llevamos, ¿no? Entonces es obvio que a partir de eso se sufra, y más aún si yo no soy consciente de eso. A partir de eso este sufrimiento se va a dar, va a desencadenar una secuencia de dolor, ¿no? De drama. Y el verdadero dolor que subyace en toda relación de pareja es el miedo a vernos a nosotros mismos, es el miedo a verse a sí mismos. Por ejemplo, a veces en las parejas vamos a darnos cuenta, a veces en las parejas vamos a darnos cuenta que las personas no han soltado su sistema de origen, o sea, su primer sistema familiar, no lo han soltado. ¿Por qué? Porque ya están viviendo, por ejemplo, con su familia
con la pareja, pero aún siguen pendiente de la mamá, de los hermanos, están pendientes de su primer sistema, aún no los han soltado. Y ese soltarlo lo hablo desde un aspecto tanto consciente como inconsciente. Entonces, inconscientemente todavía siento que, como por ejemplo, el reemplazo de hijo mayor, el reemplazo de ser el papá en la familia. Él asume el rol de papá cuando el papá es ausente, cuando el papá abandonó a la familia, abandonó a la esposa, a la madre. Quien asume este rol es el padre. Bien. Entonces, quien asume este rol es el padre. Entonces, este niño, desde el momento de que el papá no está en la familia, él va a asumir el rol de cuidar a los hermanos, de velar por la familia, de pronto de trabajar a temprana edad para poder sostener a la casa, las necesidades de la casa, del hogar, e incluso va a ser un apoyo emocional o de protección, de acompañamiento para la madre. Entonces él está cumpliendo un rol de ausencia del padre y él está tomándose ese papel de papá. Entonces, cuando a él le toca formar una familia, crear otro sistema, para que esto se dé de una manera equilibrada, significa que él tiene que dejar su primer sistema. Pero este tipo de situaciones no puede hacerlo porque él está condicionando, tiene una lealtad familiar inconsciente con la... No la puede dejar porque ya lo hizo papá. Papá la abandonó y mamá sufrió mucho. O papá nos abandonó y nosotros sufrimos, mis hermanos también. Entonces yo no los puedo dejar porque ellos también me ven a mí como el papá. Y él sigue cumpliendo el rol de papá. Sigue llevando las cosas de la casa, sigue estando para la mamá, sigue cumpliendo cosas y funciones en relación a su primer sistema. Pero no se da cuenta que él ya tiene una familia, que ya tiene una esposa, que tiene hijos, pero los va dejando de lado, porque de alguna forma ese desequilibrio, ese desorden que él está llevando, donde no le permite soltar un sistema para entregarse al otro completamente, este tipo de desequilibrio en la interacción de las relaciones va a generar un drama en la relación con el tema de la pareja. Va a generar un vacío, de pronto una ausencia para los hijos o un sentimiento de protección para la mujer, ¿no? Este tipo de interacciones se da, este tipo de casos se da, en que el si fuese el papá, siempre están refiriendo de él, pidiendo, solicitando su presencia dentro del sistema familiar. O sea, es como que no sueltan ese vínculo que se ha generado en ese primer sistema, ¿no? Y me refiero al soltar de una manera consciente, de una manera de como que cumplí, yo ya cumplí con ustedes, o sea, ya está, yo ahora me toca entregarme a mi familia, a mi sistema familiar. O sea, ese reconocimiento, esa aceptación y ese soltar es todo un proceso, pero se va dando a medida que uno va tomando conciencia, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo se genera este tipo de dinámicas en las parejas, ¿no? Y en otros casos, ese rol que cumple el hermano, a veces lo cumple una hermana. A veces la hermana resulta ser o la mayor, o bueno, es la hermana mayor y resulta que ella toma el rol también de protección de la madre y la protección de los hermanos. Y le es difícil soltarlos. Y en algunos casos, incluso este tipo de personas no pueden
relación en miras de un compromiso. Les es difícil a este tipo de personas que ya han asumido un rol o una responsabilidad mayor con su primer sistema familiar. Son las hermanas que siempre se están entregando o sea, siempre están pendientes de las otras hermanas, de cómo están, de cómo está la casa, de cómo está la mamá. Siempre están de alguna forma atadas inconscientemente a esas interacciones. Bien, a veces esto no es una causa de tensión en la relación, porque a veces no soy yo la que de pronto está cumpliendo ese rol, la que no puede soltar a su primer sistema familiar, sino que es el otro, ¿no? De pronto lo estoy viendo en el otro, lo estoy viendo, y yo soy la pareja y yo le estoy como que me estoy quejando por esto, ¿no? De por qué tú siempre estás con tu mamá, siempre estás con tu papá, siempre estás con tus hermanos, y mira, me dejas de lado a tu hija. O sea, puede ser yo la que esté reclamando esto, pero sin darme cuenta, también si yo empiezo a buscar dentro de mi sistema familiar, incluso no solo dentro de mi entorno más cercano, que es papá y mamá, sino voy más atrás, voy a buscar dentro del sistema familiar de mi abuela o mi bisabuela, voy a encontrar que de pronto uno de ellos también cumplió ese mismo rol que está cumpliendo mi esposo con su familia. Uno de ellos cumplió el rol de velar por sus hermanos hasta que ellos crecieran, de sacrificarse por ellos, de estar pendiente de la madre hasta el final, como que siempre estuvo en función de ellos. Entonces, si hay algo que yo rechazo, por ejemplo, con su familia, su primer sistema madre, pero vayamos a buscar en la historia de los abuelos, incluso de los bisabuelos. Bien. ¿Cuántos hemos conocido algunos de estos casos, ¿no? Donde la pareja no termina de soltar a la familia de origen, porque todavía no sienten que han terminado de crecer para armar su propio sistema. Es como que todavía estoy en función de ellos, o todavía me siento un niño de mamá o un niño de papá en alguna forma, ¿no? Y por eso tampoco no los suelto, ¿no? Ese es en otro caso, ¿no? En las que de pronto he sido muy sobreprotegido y esa sobreprotección de alguna forma me bloquea que yo pueda soltar y crear mi propio sistema. No me siento en esa capacidad. ¿Qué otro tipo de en el tema de la pareja? Por ejemplo, ¿cuántas personas aceptan una relación sin haber soltado la relación anterior, sin haber de alguna forma tomado en cuenta, o sea, el hecho de haber cortado completamente, tanto consciente e inconscientemente, una relación anterior? Pueden pasar los años y aún esa relación está presente en uno. Entonces, si uno se involucra en otra relación, el otro está de por medio, porque aún no lo hemos soltado. Por ejemplo, ¿en qué situaciones se suele dar esto? Estas relaciones, porque de pronto representó mucho para uno, ¿no? O alguna relación o alguna pareja que es importante para uno. O incluso en el caso de las madres solteras, ¿no? Les es difícil, ya se dio la ruptura con la pareja, con el padre de sus hijos, ellos están entablando una relación con alguien más, pero les es difícil soltar la presencia o la imagen o el sentimiento, la relación que tienen, el vínculo que tienen hacia el padre de sus hijos. Entonces, son casos, ¿no? En los que una persona se involucra en una relación sin haber soltado a la anterior. ¿Cuántas veces he escuchado
por ejemplo, una mujer que dice, siento que los hombres, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué sucede el hecho de no ser vista, de no ser tomada en cuenta? Y este tema es un tema a trabajar terapéuticamente en un proceso, pero ¿qué es lo que se manifiesta a través de este tipo de dinámica o de este tipo de interacción? Que de pronto la persona no está en la vida, no se siente, digamos, presente en la vida. Está físicamente, está ahí. Es como que físicamente, decir que, por ejemplo, yo me haya quedado bloqueada en la muerte de algún familiar de mi entorno familiar, de mi sistema familiar. Alguien querido, alguien cercano a mí falleció, entonces yo me quedé bloqueada en ese duelo, me quedé bloqueada en esa muerte. Por ejemplo, hay situaciones en las que puedo ser consciente y hay otras no. Una situación en la que no soy consciente, a ver, una situación consciente, de pronto que estoy en un duelo, puede ser que ya sea por un aborto espontáneo, antes de mi nacimiento, antes de mi concepción. Entonces, inconscientemente yo estoy cargando el peso de un duelo, de una muerte. Entonces, yo me he quedado bloqueada en esa muerte. Yo estoy como teniendo un vínculo de fidelidad, de lealtad a mi hermano muerto. Y yo me he quedado ahí. Me he quedado bloqueada inconscientemente en esa muerte. Esa es la dinámica que se genera en esto. Entonces, si yo estoy bloqueada en la muerte, yo estoy llevando ese peso de la muerte, del duelo de mi hermano, yo no me voy a permitir fluir con la vida. Yo no me voy a permitir, es como que mi cuerpo está ahí, pero yo no estoy ahí, no estoy a mí, porque es como que si yo estuviera muerto. Estoy bloqueada en una emoción de duelo, de muerte. O puede ser que yo esté mirando a alguien que falleció y me quedé bloqueada en eso. Por ejemplo, a mis 3 años, 4 años, 5 años, falleció mi abuelo y yo me quedé bloqueado en esa muerte, porque para mí mi abuelo era todo, era mi padre, era, era, era lo más querido para mí. Entonces yo me quedé bloqueada en ese duelo, me quedé en esa muerte. Entonces, por más que pasan los años, yo estoy solo mirando a la imagen de mi abuelo muerto, de quién fue él, cómo fue conmigo, recordándolo. Estoy en ese duelo. Y por tanto, yo no puedo ser vista por los demás. En este caso, no puedo ser vista por los hombres, porque yo estoy mirando a un muerto. Yo estoy en esa energía, en esa resonancia. Ese es, bueno, es un ejemplo también de dinámica de cómo se va generando el tema de estas interacciones, ¿no? En el tema de la pareja, porque hay personas que llegan a consulta preguntándose eso, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ser vista por los hombres? ¿Por qué siento que los hombres no me ven, ¿no? O en otros casos, ¿por qué siento que los hombres me tienen miedo? Algunos dicen eso, ¿no? Algunas declaran este sentir, ¿no? Porque siento que los hombres me tienen miedo. O por qué no me puedo relacionar de buena manera con las mujeres. ¿Por qué no puedo relacionarme de buena manera con las mujeres? En el caso de los hombres, ¿no? Ellos señalan esto. Y esto está relacionado al tema de las lealtades familiares inconscientes, esas lealtades que tenemos nosotros con nuestro primer sistema y en este caso con, como les mencioné, y mucho de lo que aprendimos a relacionarnos, esa interacción de las relaciones, lo traemos de ellos. Mucho de lo que nosotros nos relacionamos con el otro es lo que hemos aprendido
de la forma como se relacionaron nuestros padres. Si nuestros padres no se relacionaron bien, vivieron una separación, a veces nosotros tenemos ese miedo a vivir lo mismo. De hecho, repetimos lo mismo en las relaciones que tenemos. Y de alguna forma, ahí viene el tema de no puedo relacionarme bien, de buena manera con las mujeres. Porque inconscientemente, por ejemplo, si yo soy un niño y a mis 3 años mi madre me abandona, puede ser que me deje con mi padre o me abandona con la abuela o con alguna tía o alguna madrina, me deja, yo inconscientemente voy a vivir ese drama, el dolor de la separación, pero también voy a guardar un sentimiento de, ¿por qué me estás dejando si soy tu hijo? ¿Por qué me abandonas? Entonces, se va a generar un sentimiento de rechazo a mamá. Primero de preguntarnos por qué, pero con el paso del tiempo es, no te quiero, mamá, me rechazaste, por eso me abandonaste, por eso te fuiste. Entonces va a haber un rechazo inconsciente a la mamá, un resentir, va a haber un rencor hacia la madre. Y ese rencor lo vamos a manifestar o se va a proyectar cuando ya nosotros seamos adultos e interactuemos con la pareja, lo vamos a manifestar en la interacción con la pareja, en la interacción con las mujeres. Va a haber un rechazo hacia lo femenino. Lo femenino representa a mi madre. Y si mi madre me dejó, yo no sé por qué me abandonó, y eso o dolido con ella. Y ese dolor lo voy a proyectar en la madre el abandono. Es como si a ella la culpara. O en ella, de alguna forma, en ella cargo el dolor mío, ¿no? A ella le estoy cargando de este dolor, a ella le reprocho ese abandono. Entonces se va generando este tipo de interacciones. Por eso es que en algunos casos los hombres no pueden relacionarse de buena manera con las mujeres, porque ellos llevan un dolor inconsciente con la primera figura femenina en su vida. En el caso de los hombres que señalan que no pueden relacionarse con las mujeres, ¿no? Y todo esto está relacionado a lealtades familiares inconscientes, de cómo nosotros estamos condicionados inconscientemente a este tipo de interacciones, a este tipo de formas de interactuar, porque estamos llevando, por ejemplo, el tema de un duelo bloqueado, un duelo inconcluso, y estamos bloqueados en ese duelo. Y bajo esa forma nos interactuamos con la otra persona. Por ejemplo, hay otros casos de personas que interactúan en una relación, o sea, se adentran en una relación. Por ejemplo, en el caso de los excluidos. ¿Qué quiere decir esto? De las personas que vienen de una familia disfuncional en la que el padre, por ejemplo, ha tenido otros hijos desde que se separó con mamá. Digamos, tuvo otra pareja, tuvo otros hijos, pero esta hija de la primera pareja no se relacionó con estos hermanos. Hubo una, digamos, una brecha, un distanciamiento en la que ella no interactuó con estos hermanos y de pronto a ella le hubiese gustado interactuar porque era hija única. Entonces ella creció siendo hija única para mamá y de alguna forma ella añoraba el hecho de interactuar con los hermanos, y en ese sentimiento de no poder interactuar con los hermanos, de sentirse sola, cuando ella ya es más joven, en sus relaciones, ella empieza a buscar inconscientemente a la hermana o al hermano con el cual no interactuó. Entonces, ella busca en la pareja a un hermano que no tuvo o a una hermana que no tuvo. Y en esa interacción va a haber un tiempo en el que ella se va a sentir, cuando encuentre a la pareja, va a sentir que encontró a su hermano o a su hermana con la que ella no pudo crecer, no pudo compartir. Y esta interacción de pareja se va a dar bajo esos términos como de hermandad. Pero en algún punto durante el paso del tiempo esa relación se va a resquebrajar porque esta hermana va a sentir, bueno, esta persona va a sentir que la relación se está haciendo muy aburrida, muy monótona, que no está teniendo
que no puede crecer en esa relación, como que siente que no puede crecer en esa relación, ¿no? Y en ese interactuar, como que se va creando un eslabón, un distanciamiento. Entonces, preguntarnos, o en los casos que yo les he ido comentando, es la finalidad de esto es poder analizar, poder observar este tipo de interacciones y preguntarnos qué estamos proyectando en nuestra relación de pareja, qué se está manifestando. Por ejemplo, hay una necesidad de ser útil, existen grandes probabilidades que busques ser indispensable para tu pareja. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo un vacío emocional, un vacío donde no tuve la atención de mamá, no tuve el amor de mamá ni la protección de papá. Entonces, yo quiero sentirme que soy atendida, que soy importante. Y usualmente eso lo puedo encontrar con la pareja. Y le voy a estar reclamando a él, voy a estar reclamando el hecho de, pero ¿por qué no te diste cuenta de pronto que, no sé, que me cambié de peinado? ¿Por qué no te diste cuenta que de pronto hice esto, ¿no? O sea, siempre va a estar buscando el hecho de ser útil, ¿no? De llamar su atención. Esto se deriva de un hogar, como les comentaba, de origen donde has tenido que cuidar de tus padres, ¿no? Otro caso, y terminas dando más de lo que recibes. Y de esta manera se descompensa la relación. Ah, bueno, este es otro caso en el sentimiento inconsciente de buscar a la pareja por la necesidad de sentirnos útiles, de ser útil para el otro. Y eso significa, como en el ejemplo indica, que son estas personas que se ocuparon de los hermanos, por ejemplo, son los hermanos mayores que se ocupan de los hermanos y ellos de alguna forma dejan de vivir lo que les corresponde vivir a su tiempo. Y de pronto ellos ya no tienen la atención que quisieran tener, sino ellos están asumiendo una responsabilidad de prestar cuidado y atención a los hermanos menores, ¿no? Y terminan dando más de lo que reciben. Y aquí se desequilibra el tema de las relaciones. Entonces, ese desequilibrio ellos van a intentar buscarlo en la pareja. O sea, buscar significa compensar eso. Aquello que yo no tuve lo quiero obtener de la pareja, lo quiero obtener de él, ¿no? O de ella. Entonces te dices a ti misma, valga si me necesitas, o sea, yo valgo si ellos me necesitan, si él me necesita, si mi pareja me necesita o ella me necesita, entonces yo siento que tengo valor, como que yo me puedo valorar en ese sentido, ¿no? Entonces aquí, este tipo de interacciones se suelen dar no sé si han visto estos casos en que la pareja llega, ya sea hombre o mujer, llega a buscar en el otro a un padre o a una madre. Está buscando a un padre o a una madre. En el caso de una hija, busca al padre. Y en el caso de un hijo, está buscando a la madre. ¿Por qué? Porque hay y esto es muy distinto a los complejos de Electra y de Edipo que se señalan, ¿no? Es muy diferente. Esto es una compensación inconsciente. Estoy buscando compensar con la pareja un vacío emocional, ¿no? Por tanto, van interactuando de una manera, en la pareja la interacción se genera desde el desequilibrio, porque yo estoy buscando a una madre o estoy buscando a un padre, yo no estoy buscando una pareja, por tanto la interacción no se da 50-50, sino que yo voy a solicitar más de él, porque se supone que yo estoy buscando a mi padre, he encontrado a mi padre, entonces voy a exigir más de él, su atención, su protección, voy a exigir su cuidado, y no en un 50-50 que debería ser en una relación equilibrada, sino va a ser en un desequilibrio. Y la otra pareja va a terminar dando más de lo necesario, porque él está tomando la posición de ser el padre o ser la madre en la relación. Entonces, al ser el padre, inconscientemente sus actitudes en la relación, su interacción va a estar ceñido a dar mucho amor, a dar más de lo necesario, a tener ese amor incondicional, ese amor que da un padre o una madre, ¿no? Entonces, en algún punto ese tipo de relaciones se va a ir rompiendo a lo largo del proceso de la relación, a lo largo del tiempo. Ese tipo de relaciones llegan a tener una ruptura. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en la forma de interactuar, hay un desequilibrio, hay uno que está dando más de lo necesario e incluso eso puede resultar hasta desgastante para el otro o
llega para mí ser tanto, demasiado, que yo no puedo tolerar eso. No puedo tolerar tanto amor, no llego a ese nivel de amor que tú tienes para mí, porque el nivel que tú tienes para mí es un amor sin condiciones, es el amor que tiene una madre por su hijo. Entonces no puedo llegar a tu nivel de amor, no puedo llegar a compensar todo lo que das por mí. Entonces yo termino saliendo de la relación se termina resquebrajando, se da una ruptura. Ese tipo de relaciones se pueden dar. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otro tipo de interacción se manifiesta también a través de la dependencia de la pareja, ¿no? Que, por ejemplo, cedes tu voluntad volviéndote el niño o la niña indefensa que necesita ser cuidado y atendido, como en el caso anterior, pero en este caso, claro, nos enfocamos en el otro, ¿no? En el que toma o adopta la posición de la hija o del hijo, o de la niña o el niño que necesita ser cuidado. Cada día tus demandas son más grandes. Por más que tu pareja haga esfuerzos para satisfacer tus necesidades, nunca estás satisfechos porque en el fondo lo que anhelas es el amor de tus padres, es el amor de tu padre o de tu madre, lo que hablábamos en el caso anterior, ¿no? Yo tomo ese lugar de niña o de niña, o sea, que va en busca del padre o de la madre, pero en un punto exijo demasiado porque yo estoy exigiendo un amor muy grande, un amor de padre o de madre. Y en el caso del otro, el otro no puede desempeñar ese rol. Y llega un punto en el que es suficiente, ya no tolero tus exigencias, ya no tolero tu demanda y no puedo llegar a ese nivel, entonces me retiro de la relación y se da la ruptura. En el siguiente, por favor. Bien. Otra observación en el hecho de que aquello que estoy proyectando en la relación de pareja, qué es lo que estoy proyectando, está en relación al tema de recibir el tema de los maltratos, ¿no? Cuando una persona ha sido maltratada y nunca pudo defenderse, guarda un profundo resentimiento por el abuso sufrido por sus propios padres, ¿no? Y al reprimirse lo empuja al ámbito de la sombra. O sea, lo oculta, ¿no? Lo reprime interiormente, pero esto luego se va a manifestar en la interacción con la pareja. Y como debe ser sanado, o sea, este dolor que uno guarda, que reprime, debe ser sanado, la pareja lo trae como espejo para que exista un movimiento interno hacia la sanación. Este inconsciente de, por ejemplo, de entornos disfuncionales donde se ha observado violencia física y psicológica, luego se suele manifestar en la interacción con la pareja. Incluso puede haber una toma de conciencia por parte del hombre, por ejemplo, del niño que observa que su papá es violento con la mamá y observa estos actos de violencia y él cree este rechazo a esa forma de ser del papá. Es, yo no quiero ser como tú y mientras más te veo, no, más me niego a ser como tú, no quiero. Pero inconscientemente, él está llevando estos códigos de interacción, de comportamiento que tuvo su padre con su madre, porque él ha crecido en ese entorno familiar y él está guardando esa información en sí inconscientemente. Entonces, cuando él entable una relación, se adentra en una relación, él va a interactuar, el inconsciente va a salir, a lo que Carl Jung le llamaba la sombra, ¿no? Aquello que uno reprime termina manifestándose en el otro, en una forma de espejo, ¿no? En una forma de espejo significa que de pronto yo tomo el papel del agresor como fue mi padre y termino siendo violento, aunque yo no lo quiera, termino creando, o mejor dicho, generando este comportamiento de violencia, o en todo caso, la pareja que yo busco termina teniendo la actitud agresora que tuvo mi padre con mi madre. Eso quiere decir que ahora yo tomo el lugar de víctima y la pareja que yo tengo es mi abusador, ¿no? Es la que me maltrata, la que de pronto, no sé, me desvaloriza, hay una violencia física y psicológica de pronto que él no lo comenta, pero esto se da. Entonces, este tipo de interacciones también se está manifestando, se está proyectando en las relaciones de pareja. La siguiente diapositiva, por favor.
Gorcita, la siguiente diapositiva, no sé si se escucha o se ha movido. No, sí, esa no es. Sí, ya, sí, esta es. Bien, el otro tipo de proyecciones que se da en la relación y de manera inconsciente es el tema de las infidelidades. Tu manera de relacionarte proviene de las interacciones dentro de tu propia familia, con tus padres y hermanos. Y cuando uno de los padres no ha ocupado su lugar, entonces toda la familia se reordena y alguno de los hijos termina siendo de manera simbólica su pareja, lo que les comenté hace un rato al inicio, ¿no? De cómo a veces uno se involucra en una relación y de pronto crea un sistema familiar, o sea, ya es padre, tiene un hijo, una hija, pero aún está pendiente o aún no suelta a su otro sistema familiar, que es el tema de su primer sistema, ¿no? Su familia, su mamá, su papá o sus hermanos. Y en este caso se da lo que se genera aquí, ¿no? A veces por las infidelidades. Con lo cual se genera una rivalidad contra el padre o inclusive con los propios hermanos, ¿no? Entonces, en una relación de parejas necesitan a esa tercera persona que refleje el triángulo inicial eh, que entendió como natural en la relación con sus padres. Bueno, esto lo voy a explicar a través de un ejemplo. Bert Hellinger le llama esto el tema de la relación de un tercero. Es una relación en la que hay un tercero más en la intimidad, ¿no? En la forma de interactuar de la pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se juntan, bueno, la relación es de dos, en el momento que estas dos personas se juntan, inconscientemente uno está trayendo al tercero dentro de esta relación, dentro de esta interacción. Y a veces digamos, esta relación va a ser irrumpida porque en el inconsciente yo estoy trayendo a mi madre o estoy trayendo a mi padre. Por ejemplo, puedo estar trayendo al padre que no tuve o a la madre que no tuve o a la madre que me abandonó y de pronto no perdono e inconscientemente lo estoy trayendo en esta relación y yo voy a terminar proyectando esto en la otra persona, ¿no? O, como les comenté hace un rato, en el caso de los excluidos, que son las muertes injustificadas o inadmisibles que se dan en el sistema familiar, hay siempre uno dentro de la genealogía o del sistema familiar que está cargando con ese peso de la muerte o del duelo de algún familiar. Entonces, cuando esa persona se adentra en una relación, se está adentrando él, pero también está adentrándose la persona a la cual él está enfocado, el ser querido que murió. Me dejo entender, es como si yo tuve un hermanito que falleció antes de mi nacimiento, yo estoy cargándolo a él. Y cuando yo me adentro en una relación, ya no solo soy, digamos, mi pareja y yo, sino soy yo, mi hermano que falleció, mi hermano muerto y mi pareja. Entonces, en esta interacción se está generando una irrupción de un tercero, ¿no? Y de manera inconsciente. Y de esta forma se va dando distintos enfoques, ¿no? Por eso a veces se da el tema de la infidelidad, porque inconscientemente la infidelidad significa como que estoy buscando a alguien, estoy buscando a la madre que no tuve, al padre que no tuve, o al hermano que murió, o al abuelo que para mí fue un padre. Entonces tengo a mi pareja, pero siempre hay un inconsciente de la búsqueda de alguien que no estuvo en mi vida. Por favor. Entonces, ¿cómo se puede sanar con respecto a esta proyección, a este reflejo con la pareja? Bueno, lo primero es tomando conciencia en qué posición me encuentro yo, en qué lugar dentro de esta dinámica de la vida, de la relación con mi pareja, en relación a mi sistema familiar me encuentro yo. La toma de conciencia, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Hacernos estas preguntas de cómo aplica la situación que se vive en la relación de pareja a otra situación personal. O sea, por ejemplo, la forma como yo interactúo con mi pareja, ¿lo he visto dentro de la interacción de mis padres? ¿O dónde más lo he visto? ¿O qué me proyecto? ¿Qué recuerdos me trae esa forma de pronto de interactuar con mi pareja? Esta forma de tratarnos, o el hecho de ser aislados, distantes, o de reclamarle atención, o de necesitar que esté junto a mí, o de generar un apego con esa persona, ¿no? Porque de pronto esas frases de, si tú no estás, sin ti yo me muero.
ese reclamo inconsciente que hace una pareja a la otra, le está reclamando, es el reclamo que le hace un niño o una niña a su padre o a su madre. Es, si tú no estás, me muero. Es como que mi vida depende de ti. Y eso es un inconsciente de un niño o de una niña que por más adultos que seamos nosotros, todavía está reclamando ese amor o esa presencia del padre o de la madre en su vida. Entonces, hasta en o sea, si se manifiesta este tipo de interacción, nos vamos a dar cuenta que nosotros no hemos crecido, no hemos madurado emocionalmente, que seguimos interactuando en un lenguaje infantil, en un lenguaje de niños. ¿Pero por qué? Porque estamos llevando este tipo de condicionamientos, de dolor de nuestra interacción con nuestro sistema familiar, nuestras primeras relaciones que son nuestros padres. Bueno, entonces la idea de compartir este tipo de información con todos los presentes es justamente darnos cuenta, ¿no? Tomar conciencia es dónde se está generando este tipo de desequilibrio en nuestra vida, dónde se está generando este tipo de desorden y por qué se está dando. Aceptar que se atrae a la pareja perfecta para sanar las dinámicas familiares no resueltas. Y a veces eso lo hacemos desde el aspecto consciente, que es un 5%, o desde el aspecto inconsciente, que gobierna nuestra vida en un 95%. No nos estamos dando cuenta que estamos repitiendo el mismo patrón de nuestros padres o incluso más allá, porque hablamos el tema de cómo las dinámicas familiares se manifiestan, pero no solo de nuestros padres, sino de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Puede ser que yo ya sí haya tenido con mi papá y mi mamá, digamos, una interacción funcional en las relaciones, pero que en la historia de mi madre, ella no lo haya tenido con su madre. De pronto que mi madre haya sido abandonada, que su mamá la dejó con un tío, que mi madre creció sola, pero inconscientemente yo no estoy repitiendo la historia de mi madre, sino ahora la de mi abuela. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar este tipo de interacciones hasta en 3 generaciones por encima de la nuestra, porque este tipo de dinámicas familiares que se han podido desordenar, que son disfuncionales, que hay un desequilibrio en el orden, están generadas no solamente por nuestros padres, sino también por nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestras abuelas o nuestros bisabuelos. Entonces vayamos a buscar qué tipo de interacción y qué tipo de relaciones tuvieron ellos, porque como lo señala la epigenética, nosotros llevamos codificado en nuestro ADN la información de hasta 3 o 4 generaciones por encima de la nuestra. Eso quiere decir que esta información está en pasivo, pero a medida que nosotros vamos involucrándonos en experiencias, esta información se va manifestando, se va activando, va saliendo a la luz, se va proyectando en función del otro, de la pareja, de cómo de pronto, de cómo yo esté actuando con él, es la forma como actuó mi abuela con mi abuelo, o la forma como actuó el bisabuelo con la bisabuela. Y de pronto yo no lo reconozco porque si miro de pronto hacia, digamos, lo más, eh, lo más cercano a nosotros, miramos a nuestros padres y vemos que hoy esta interacción no está. Pero si vamos viendo, levantamos un poco más la mirada, vamos viendo que ese tipo de interacción está inscrito, pero en la forma de cómo interactuaban nuestros abuelos. Entonces vamos, como se menciona aquí, vamos atrayendo este tipo de dinámicas familiares de nuestro sistema familiar, comprendiendo esto hasta 3 o 4 generaciones, el tipo de dinámicas, vamos entendiendo que las estamos trayendo para sanar, ¿no? Entonces la idea es observar, tomar conciencia, accionar, ¿no? Que es justamente lo que les menciono aquí ya como cierre de esta charla, es todo aquello que vamos a tocar en el siguiente taller, el próximo domingo, que es justamente esta información que les he alcanzado, lo vamos a llevar a la práctica. ¿En qué sentido? Que los que quieran participar, los que estén participando de este taller, van a tomar conciencia de qué rol están cumpliendo o qué posición tienen dentro de su interacción en las relaciones. Incluso vamos a poder trabajar una línea de tiempo para ordenar el tema de las parejas en su vida, ¿no? Y de pronto, si lo han hecho alguna vez o nunca lo han hecho y esta puede ser la primera vez, ¿cómo es que vamos ordenando el tema de las interacciones en las parejas, de las relaciones que hemos tenido, ¿no? Según la importancia, y a raíz de eso vamos a ir trabajando el tema de
de sanar, ¿no? De sanar esos vínculos que quedaron pendientes, ¿no? Porque como les comenté, hay personas que se adentran en una relación sin haber soltado la anterior. Es como que estoy en una relación, pero todavía estoy pensando en mi expareja. Todavía estoy rememorando los recuerdos, trayendo su presencia de pronto en mi vida, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿por qué se dan? Entonces, la idea de este taller es reconocer en qué posición estamos, reconocer las interacciones que se van dando en nuestras relaciones, tomar en cuenta cómo esto, esas proyecciones que nosotros tenemos en nuestras relaciones o que hemos tenido, si es que actualmente no estamos en una relación, cómo estas interacciones las venimos trayendo de nuestro sistema familiar, ¿no? Poder observar nuestro sistema familiar. A través de un ejercicio práctico vamos a trabajar el reconocimiento de las relaciones en la pareja familiar, o sea, en el sistema familiar, ¿no? Cómo las parejas en nuestra familia se han ido interactuando y si se ha generado de pronto por generaciones más de un desequilibrio, ¿no? Más de un desorden en el sistema familiar. Lo vamos a ir reconociendo y trayendo a luz nuestra propia historia, ¿no? Que es la idea, ¿no? Vamos a sacar a la luz nuestra propia historia en función de la interacción de las parejas. Y eso lo vamos a hacer en el taller. Entonces, aquellos que estén interesados en participar, yo los invito a que puedan inscribirse en la plataforma de Óncara, que pueden encontrarlo en Facebook o tomar contacto con Gor, que es la administradora de esta plataforma. Entonces podemos, y durante la semana yo les voy a ir solicitando información, ¿no? ¿Qué información vamos a necesitar para este trabajo del taller, ¿no? De tomar conciencia con respecto al espejo de nuestras relaciones. Y a veces uno se pregunta que no, bueno, no solamente está en función a la pareja, ¿no? Sino que también está en función a las relaciones que yo tengo en los distintos entornos en los que yo me desenvuelva, ¿no? Ya sea con mis compañeros de trabajo, con los jefes, con los amigos, ya sea con la familia misma. Entonces, según donde yo me desenvuelva, ese tipo de interacciones que están manifestando en nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones? Entonces, si tienen alguna consulta, bueno, tengo unos minutos para responder. Ciencia. Muchas gracias por compartirnos este tema tan valioso, tan interesante. Dice, a ver, nos comenta Cristi, en algunos casos no tenemos cómo saber de dónde vino o por qué no conocimos a los abuelos y demás. Pregunta Cristi. En ese caso, ¿qué se podría hacer si no tengo todos los datos, no? ¿Cómo se entrecortó la lectura? Dice, en algunos casos no tenemos cómo saber de dónde vino o por qué no conocimos a los abuelos y demás. Ya, ya. Me imagino que si no hay, claro, si vas en busca de información de los abuelos, de tratar de recopilar su historia, pues no es necesario ir tan lejos, ¿eh? De pronto, aquellos familiares que tengamos más cercanos, que pueden ser nuestros tíos, los tíos o incluso a nuestra propia madre, a nuestro propio padre, preguntarles, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas, mamá, de la forma como se relacionaba mi abuelo con mi abuela, ¿no? Y de pronto mamá, según lo que ella ha visto, ha experimentado, su experiencia de vida, ella te lo va a comentar, pero de pronto si le preguntas a un hermano mayor de mamá, él puede ser que lo haya vivido de otra forma. Entonces tú ya tienes de alguna forma, tienes una mayor retroalimentación, ¿no? Porque vas a recibir tanto la información de tu tía, de tu tío como de tu mamá, o incluso preguntar a otros tíos, ¿no? Otros familiares. La idea aquí es justamente movernos, ¿no? La invitación es movernos a conocer más allá de nuestro enfoque, ¿no? No quedarnos solo con lo que yo conozco, con lo que yo sé de pronto de mamá o papá, o de pronto de lo que yo sé de mi historia, ¿no? Sino ir un poco más allá. La invitación es desentrañar este tipo de información, ¿no? Porque en esta misma búsqueda nosotros nos vamos a ir encontrando. Y esto ya es un proceso de sanar. O sea, adentrarnos en la sanación es justamente ir en búsqueda de. Gracias.
Rocío pregunta con qué técnica se puede desbloquear el duelo o la separación. Bien, cuando ya nosotros diagnosticamos el problema en la relación, en el sentido de cuál es la dinámica que no se está generando de manera correcta, o sea, el desorden dentro de esta interacción, el desequilibrio que se esté generando, o ya sea la exclusión que se esté manifestando, me refiero según a los principios que menciona Bellinger, que es el principio de la pertenencia, el principio del dar y recibir, y el principio de la jerarquía. En función de esto, cuando ya nosotros diagnostiquemos qué es aquello que no está bien, o sea, que no se está generando una dinámica correcta, el trabajo que corresponde hacer es, primero, bueno, es la toma de conciencia y luego nos adentramos a través de un proceso de acceso al inconsciente, porque como bien les dije, todo este tipo de interacciones está condicionado por el inconsciente en un 95%. Entonces, acceder al inconsciente de forma consciente no es favorable y no vamos a poder acceder a ello, porque al inconsciente solo se accede a través de técnicas, de instrumentos, de métodos que nos permitan adentrarnos en esa profundidad de nuestra información, ¿no? Y para ello se hace uso, por ejemplo, en el aspecto de las constelaciones familiares, el tema de las constelaciones, dinámicas de movimiento, ¿no? Que se van generando, ¿no? Cómo el sistema se va a ir reordenando a través del movimiento. Esto es a través o sea, es una terapia de abordaje grupal, se puede hacer de manera grupal, pero también se hace de manera individual, ¿no? Entonces lo podemos trabajar de manera personal y también otra forma de poder acceder a este inconsciente para empezar a trabajar y reordenar este tipo de dinámicas que no son favorables es a través del tema de la hipnosis, de la hipnosis introspectiva, que trabaja justamente en el ámbito del sistema familiar, ¿no? Es un trabajo directo. Y hay otras más técnicas que se puede hacer desde el aspecto consciente, pero que también va aperturando el inconsciente, ¿no? Como no sé si han escuchado, pero uno de los que trabajó en profundidad este aspecto de la psicogenealogía es Alejandro Jodorowsky. Entonces, y él trabaja en el aspecto ya terapéutico, trabaja lo que es el psicodrama, ¿no? El psicodrama, o trabaja el tema de, ¿cómo se llama? Ya, a través de acciones como que podrían calificarse como descabelladas, por ejemplo, el tema del desbloqueo del inconsciente, ¿no? Él trabaja con el aspecto del psicodrama, este tipo de acciones que desbloquean el inconsciente, ¿no? Bueno, es una alternativa más, pero yo más abordo este enfoque desde el aspecto inconsciente con la terapia de hipnosis y con el tema de las constelaciones, porque hay muchas formas de trabajar el tema de las constelaciones familiares, que no solamente es un abordaje grupal, sino también personal, a través de técnicas, del dibujo, a través de representaciones. Entonces, hay muchas formas de poder abordar el tema de la constelación. Gracias. Lila dice, Lilia, perdón, soy esa persona de 40 años que cuidó de mi madre e hijo y no puedo hacer ahora una vida de pareja. Ahí está. Entonces, en tu caso es lo que comentamos al inicio, bueno, el caso de una persona que no puede crear, no se siente en la capacidad de crear su propio sistema familiar porque no ha soltado el anterior. Y en este caso lo vemos reflejado en el hecho de que no has soltado a mamá. Y soltar a mamá no significa un abandono, no es que, ay, mamá, me olvido de ti, ¿no? No, el soltar viene desde el aspecto inconsciente, desde el hecho de que ya está, mamá, yo ya no soy una niña para ti, ahora de pronto yo soy la adulta que puede cuidar de ti, pero que ahora yo asumo el hecho de crear mi propio sistema familiar, ¿no? Que ha podido darse en su momento. Y en el caso de personas, por ejemplo, esto es importante, no lo mencioné en mi explicación, pero por ejemplo, en el caso hay una dinámica específica que se da en el tema de las parejas y esto está catalogado como el hijo de papá o la hija de papá o la hija de mamá. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, en un sistema familiar, la hija ha tenido la atención total, la protección completa del padre, y que para ella su padre representa pues el mejor de todos, ¿no? El mejor en muchos ámbitos. Entonces, para ella su papá está en un pedestal, en un altar, ¿no? Entonces, ella en su interacción con los hombres siempre va a ir comparando a los hombres con su padre, porque es la primera figura masculina que tiene, y siempre va a ir viendo, ah, no, no es como mi padre, descartado. Ah, no, él no habla como mi padre, no, él no toma decisiones como mi padre, no, él no es, no sé, de pronto emprendedor como mi padre. Entonces, siempre esa comparación constante con el padre va a hacer que ella termine despreciando a los hombres, que los termine descartando, desvalorizando, porque no hay nadie que se acerque a su papá. ¿Por qué? Porque ella lo tiene al papá en un altar. Entonces, mientras ella no ordene esa forma de vincularse al padre, para ella le va a ser difícil entablar, le va a costar comprometerse con un hombre, le va a costar abrir su corazón a un hombre. ¿Por qué? Porque en su corazón ya tiene a su padre. Y mientras ella no le dé lugar que le corresponde a su padre, ella no va a poder de alguna forma relacionarse con un hombre en términos de pareja, de 50-50, porque ella siempre va a estar buscando a un padre a quien admirar. Y en el caso del hijo, es con respecto a la mamá, en la misma tonalidad, por ejemplo, del caso que les menciono, ¿no? Que tienen a mamá, una mamá muy, muy entregada, una mamá, incluso esa mamá que deja todo por los hijos, ¿no? De pronto vienen los hijos y ella va postergando al esposo, le va dando otro lugar, sin darse cuenta que el esposo en jerarquía, y como lo menciona Bert Hellinger, el esposo está por encima de los hijos. Pero en el caso de estas mujeres, de las madres, terminan dejando de lado a los esposos. Bueno, sí, los dejan de lado y toman a los hijos en prioridad, como que sus hijos se convierten en su mundo. Ella se entrega a los hijos y constantemente les está recordando, ¿no? Todo lo que hice por ustedes, yo estoy aquí, no sé, me sacrifiqué, yo di todo, tu padre no, tu padre. Entonces va descartando al padre y a la vez les va diciendo a los hijos como que yo soy la mejor, ¿no? Yo me sacrifiqué por ustedes. Entonces el hijo va captando digamos, este sentir de la madre, esta interacción de la madre, y él y el hijo eh, no va a sentirse en la posibilidad, o sea, el hijo va a querer buscar, encontrar una madre con la misma entrega que su madre hizo, o sea, una pareja que haga el rol de madre con la misma entrega que su madre hizo. Y si no lo encuentra, es muy probable que la relación que entable con las mujeres no resulte, porque él está buscando a una madre que tenga la misma, a una mujer que tenga la misma entrega que su madre. Y como su mamá está en una posición muy alta en el que se sacrificó, que dio todo, entonces él no va a llegar a soltar a la mamá, pero tampoco va a llegar a comprometerse con una pareja. Ese tipo de casos se da en este tipo de interacciones. Entonces, es muy, bueno, la idea de esta información es que tomes conciencia, ¿no? En qué posición te estás encontrando ahora, lo has mencionado, te das cuenta, estás con mamá, no has soltado tu primer sistema, pero también es preguntarte, ¿por qué no lo solté? ¿Qué me decía mamá en base al tema de las relaciones? ¿Cómo me hablaba con respecto a papá? ¿De pronto le daba el lugar que corresponde a papá o no? Y entonces fue como desvalorizando y lo fue dejando de lado, que es la misma forma en la que ella va a actuar con los hombres. Ella, una vez que tenga su hijo, es como, bueno, ya no me sirves, ¿no? O te puedes ir yendo. Entonces los va alejando, los va distanciando. Entonces un ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Dira. Jen nos dice, hola, en mi caso soy soltera, no me he casado y no tengo hijos. Y no tener hijos fue una programación de niña, fuerte. Sin embargo, todas mis parejas son hombres separados o divorciados, con hijos y con mala relación con sus exparejas. Uh-huh. Entonces, ahí como a grandes rasgos sí te describiría que tú estás buscando una imagen, tú estás buscando una familia, de pronto una familia que no tuviste, una familia funcional, y lo buscas en el tema de la pareja.
porque la mayoría de ellos ya tienen un sistema familiar, o sea, ellos vienen ya con su sistema, ellos ya vienen con sus hijos. Entonces, hombres casados ya vienen con sus hijos o ya vienen con un rol. De pronto no tienen hijos, pero ya tienen un rol de esposo. Entonces, ellos están adentrándose en la relación contigo en un desequilibrio, porque ellos ya vienen con un adicional más que tú no tienes. Entonces, ese tipo de relaciones en desequilibrio, a la larga simplemente se va a manifestar en un tema de separación. Eso no puede mantenerse en el tiempo. Pero ¿por qué los estoy buscando? Inconscientemente puede ser que yo esté buscando una familia. Y esa pregunta te la puedes hacer por ti misma o pregúntaselo a tu mamá o pregúntaselo a tu abuela. Abuela, ¿tú tuviste una familia? No, de pronto no tuve, crecí sola. Entonces inconscientemente estás compensando la falta de familia, de calor de hogar que tu abuela no tuvo. Y lo estás buscando a través de hombres casados. ¿Pero en qué sentido? Siempre de manera disfuncional, porque el hombre ya llega con un peso más, pero incluso él ya llega con su carga, su interacción disfuncional, su interacción mala con la pareja de sus hijos. Entonces, aquí esto nos está contando es una proyección de la historia que ya se ha podido generar en la dinámica de las relaciones dentro de tu sistema familiar. Muchas gracias. Cristi nos comenta, es difícil cuando eres cercano a los padres desligarse porque en mi caso mi papá falleció y dejarla sola, me imagino a su madre, sería dejarla morir. Tuvieron un matrimonio feliz y unido hasta el final. Entonces, cuando murió, sufrió y creo aún que no lo supera. Uh-huh. Ahí tendríamos que ver cuántos años cuántos años tenías tú, cuántos años tenía tu mamá cuando papá fallece, para entender cómo cada una está viviendo el tema de del duelo, y en una comprensión en la que cada uno esté en el duelo, cómo se... Y según eso podemos de alguna forma aconsejar, ¿no?, cuál es el proceso, o abordar terapéuticamente un proceso de trabajo de duelo, o trabajo de poder soltar ese sistema familiar sin necesidad de sentir que la estoy abandonando, porque no... Por eso quisiera saber a qué edad tú de pronto perdiste al papá, o qué edad tenía tu mamá, porque ese sentimiento de pronto de que si yo siento que la dejo y ella siente que se muere o yo me muero, esa interacción ya no es una interacción adulta, o sea, en el sentido de madurez emocional, sino es una niña que está pensando en mamá, pero la ve a mamá como una niña también. Entonces, como que estoy pensando yo en función de esa niña, yo como niña pienso en función de esa niña, y es, no, si yo la dejo, ella está sola, si ella, y yo no quiero dejarla, no es como quiero acompañarla. Somos dos niñas que queremos estar juntas en ese sentido, pero por eso yo quisiera saber en qué tiempo se dio el tema del duelo, ¿no? Y qué interacción se ha generado ahí. Ah, ya, me comentas, tú tenías 76 y ella 37. Bien, claro. Entonces, lo que tendríamos que ir a desentrañar es en qué términos tu mamá se vinculaba a tu papá. ¿Cuál era la relación de mamá con papá? ¿Eran de pareja 50-50, o mi mamá buscó en mi papá a su padre? ¿O mi mamá buscó en su pareja a una mamá? Entonces, por eso mi mamá siente que papá se fue y mi mamá vuelve a perder a su mamá, porque es muy probable que tu mamá haya tenido una ausencia de mamá en su vida, un abandono, o si no lo tiene tu mamá, tu abuela. Pero es una historia de este tipo en la que nos cuesta soltar el duelo, nos cuesta soltar, porque el soltar para nosotros implica un abandono. Ahí está, me comentas que ella quedó huérfana a sus 5 años. Ahí está, eso es lo que te comento. Entonces, es una niña que buscó a una mamá en tu papá, o buscó a un papá que la protegiera. Entonces, y tú te estás vinculando a tu mamá en términos de niña también. Por eso no la puedo dejar. Entonces, mientras yo esté, digamos, en esa dinámica, bloqueada en este sentir, yo no puedo crear un sistema familiar, o sea, de pareja. O si es que se da, va a terminar en ruptura, en una separación.
Entonces, la idea aquí, por eso es que tomamos conciencia de estos casos, ¿para qué? Para llevarnos a sanar. Y por eso existen estas metodologías, hay métodos que nos permiten adentrarnos a este movimiento, a esta gran dinámica que se genera dentro de nuestro sistema familiar y también de nuestras parejas, porque en jerarquía primero son las relaciones con nuestro entorno familiar, ¿no? Y luego vienen las relaciones con la pareja. Entonces, si nosotros sanamos, de alguna forma nos vamos a interactuar en términos de sanación con nuestra pareja, de una manera más consciente, más madura emocionalmente, ¿no? Esa es la idea y la invitación, ¿no? de esta charla y la invitación para el taller del próximo domingo, ¿no? De que puedan de alguna forma animarse a desentrañar más, a conocerse más, a saber en qué lugar estoy, en qué posición estoy interactuando con la pareja, ¿no? Y qué lugar yo tengo dentro de mi sistema familiar o qué lugar he observado en las dinámicas o qué interacciones he observado en las dinámicas de mis padres, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias, Dira. Roy nos pregunta, dice, ¿una persona que tuvo desequilibrio siempre buscará una pareja que compense? ¿O con qué probabilidad se dan estos casos? Dice, la suma de todas estas relaciones disfuncionales de cierta manera tienen un efecto sobre la sociedad. Me gustaría Por saber supuesto. si se puede cuantificar su efecto. Cuantificar, bueno, no tengo cifras estadísticas, más sí podemos, por un razonamiento con respecto al tema de las interacciones, la sociedad es, como en algún momento lo escuché, ¿no? La sociedad está conformada es como si fuese un sistema, ¿no? Y el sistema está conformado por distintos órganos y cada órgano está conformado por distintas células, ¿no? Que hacen su trabajo específico para que este órgano funcione y a su vez el sistema funcione. Entonces, si vemos esa conexión, vamos a entender que la unidad de la sociedad, como bien se conoce, es la familia, es la célula de la sociedad. Entonces, si cada integrante de esta familia de alguna forma contribuye en una dinámica correcta, de orden correcto, de equilibrio, lo que se va a manifestar es que simplemente se va a mover ese equilibrio en otros ámbitos de pronto más amplios, ¿no? Y de esa misma forma en nuestra sociedad. Entonces, sí, no es un tema como para reflexionar, es un tema como para poder ahondar en ello también, ¿no? Que al final esa proyección de lo que nosotros somos, de lo que nosotros llevamos inconscientemente, constantemente lo estamos reflejando en la interacción que se genera dentro del entorno social, ¿no? En nuestra sociedad. A ver, sigue. Carmen Rosa. Mi esposo consulta, dice. Yo soy consciente de que tuve ausencia de padres en mi infancia, pero ahora aún siento y estoy consciente de estar ausente en mi relación con mis hijos. Uh-huh. Bien, una persona que ha crecido en un entorno de ausencia, o sea, disfuncional, donde no está la presencia del papá o la mamá, lo que conlleva son heridas de vacío emocional, de abandono emocional. Entonces, si ya viene desde su núcleo, de su primer núcleo, que es su familia, ya viene con esa herida, esto se va a manifestar en sus interacciones, porque ese niño ha quedado bloqueado en el abandono. Entonces, más adelante, por más que interaccione como un adulto, o sea, dentro de él está interactuando un niño abandonado. Por eso, por más que interactúe y cumple roles, porque tiene que tener el rol de pareja o un rol de papá, pero igual hay un abandono interno. Por tanto, es un niño abandonado detrás de digamos, de esa figura de un hombre, ¿no? Es un niño en abandono. Por tanto, le es difícil interactuar porque un niño que está en esa situación de abandono,
no puede interactuar, es un niño solitario, es un niño que no sabe cómo crear relaciones, cómo entablar relaciones. Y tomar en cuenta que hay una diferencia, una gran diferencia en lo que es la relación, las relaciones y los vínculos. Las relaciones es la forma de interactuar. Las relaciones se dan de manera como más superficial, no es el lenguaje de constante, ¿no? Mientras que los vínculos nosotros ya los traemos desde el momento de nuestra concepción. Los vínculos es algo que no se puede romper. Sí pueden ser dañados, sí, pero no se rompen. Son vínculos dañados, pero no se rompen. Entonces, los vínculos que nosotros traemos desde el momento de nuestra concepción son los vínculos con nuestros padres. Entonces, si hay vínculos dañados, yo no puedo relacionarme bien. Las relaciones se da en función a los vínculos. Si yo tengo vínculos fuertes con mi padre y mi madre, de equilibrio, ordenados de alguna forma, yo con la pareja voy a relacionarme en función de esa fuerza del vínculo con mis padres. Pero en tu caso, en el caso del abandono de los niños, quedan bloqueados en esa imagen, en ese sentir del abandono interno y no pueden interactuar, no pueden relacionarse. Por más que yo esté rodeado de personas, yo sigo siendo un niño en abandono, porque ese niño lo que está buscando es que venga papá y mamá y lo tomen. Ese niño está esperando que en algún momento, ese niño detrás de ese adulto está buscando que venga el padre o la madre y lo tomen y lo miren y lo reconozcan y digan, yo te veo, yo te reconozco, tú eres mi hijo y yo te acepto y te doy el lugar que tú tienes, que te corresponde, ¿no? En mi corazón o dentro de la familia. Yo te doy tu lugar. En ese momento, ese niño deja de sentirse en abandono para poder ser el adulto y poder relacionarse en esos términos. Gracias. Tenemos la última pregunta. Bien, Gorcita, ¿hay otra consulta o ahí terminamos? Esta sería la última. Es de Sunset. Nos dice, ¿es posible que el temor al abandono provenga de mi madre? Mi padre no nos abandonó. ¿Cómo? ¿Me escucha bien? No, se me ha entrecortado la comunicación. Ya te repito la última pregunta. Nos la hace Sunset Govindakunda. Dice, ¿es posible que el temor al abandono provenga de mi madre? Mi padre no nos abandonó nunca, pero mi madre fue criada por monjas. Ya. Por ejemplo, tomar en cuenta ese detalle que señala que mamá fue criada por monjas, ¿a qué edad? Porque si fue dentro de sus primeros 7 años, eso quiere decir que las memorias que mamá tiene del entorno, del sistema familiar, no es que esté presente papá y mamá en su vida, sino que ella estuvo en un entorno distinto. Entonces, el concepto de sistema o de relaciones dentro del sistema familiar está en función a lo que ella vivió dentro de este entorno que fue un entorno de monástico, ¿no? Entonces, habría que ver cómo ella concibe ese aspecto de las relaciones. Y el temor del abandono puede ser que sí, claro, que si mamá vivió ese tema del desprendimiento, de la separación muy joven, o sea, muy pequeña, para ser llevada a un entorno monástico, aquí viene la pregunta, ¿por qué mamá me soltó? ¿Por qué mamá me dejó que vaya ahí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Porque el sentimiento más fuerte es hacia la madre hasta los 3 primeros años y de los 3 a los 7 de mamá y papá. Pero el vínculo más fuerte hasta los 3 primeros años es mamá y de ahí es mamá y papá. Pero entonces es la pregunta, ¿por qué me dejó? O sea, ¿por qué me abandonó? Entonces, ese miedo de la separación con mamá sí puede ser un miedo que se esté transmitiendo de generación en generación y que lo tenga en este caso, que lo esté sintiendo inconscientemente Govinda y que ella tenga miedo, o sea, que ese miedo se manifieste en sus relaciones, ¿no? O es un miedo inconsciente que a veces avisora por ahí, ¿no? O incluso ir más allá y buscar en la historia de la mamá de mi mamá, porque si ella pudo desprenderse y soltar y de alguna forma separarse de su pequeña niña, quiere decir que ella también
provino de una separación, que mi abuela vivió una separación o un desprendimiento. Entonces habría que ir a buscar un poco más, desentrañar de dónde viene ese temor al abandono, ¿no? O de dónde se manifiesta ese miedo. Me olvidaba de una pregunta de Majacala. A ver. La última. ¿Las vidas pasadas juegan un rol importante, un papel en nuestra pareja actual? Completamente, claro que sí. E incluso en la dinámica del sistema familiar, el sistema familiar se puede decir que está configurado para que el alma llegue a este sistema familiar para aprender. Es como el salón de aprendizaje del alma y esto es pues por experiencias de vidas pasadas, ¿no? Por todo aquello que haya experimentado, haya vivenciado, y según esto, su siguiente escuela, su siguiente nivel de aprendizaje está configurado en el sistema familiar en el que va a llegar, tomando el rol que le toca tomar, ya sea hermano mayor, menor, o una historia de ser un hermano, no sé, el hermano papá, ¿no? El rol de papá, del hermano mayor que cumple el rol del papá. O sea, cualquier dinámica que se genera dentro del sistema familiar está, o sea, si vamos más profundo a desentrañar este origen, pues está muy relacionado al tema de las vidas pasadas. Y claro, y la forma como nosotros interactuamos, más allá de ese condicionante que está inscrito, ¿no? La información de nuestro sistema familiar que nos lleva a proyectar o a tener o sea, espejismos con la pareja en función a las relaciones, esto se está generando en función a un tema de encuentro de vida pasada, ¿sí? Sí tiene una profundidad detrás de eso, porque he tenido casos ya como para comentarles y cerrar esta charla del día de hoy, en la que en una terapia de hipnosis, o sea, después de llevar un proceso de terapia, de ir sanando los vínculos dentro de las relaciones, por ejemplo, en su sistema familiar, llegamos a una etapa, a un estadio en el que profundizamos más el aspecto de la relación con el papá, porque ella no superaba, era una mujer de 42 años, profesional, de alguna forma ecuánime en su vida, ¿no? de personal, pero ella no superaba un duelo con el padre. Y su papá había muerto cuando ella tenía 17 años. Y para ella le resultaba difícil el aspecto de soltar a papá, o sea, el duelo, el recuerdo de papá, porque para ella su papá fue lo mejor en todos los ámbitos, era lo mejor, pero ella vivía con ese recuerdo de papá, no porque papá ya no estaba aquí. Y cuando hicimos un proceso de duelo, primero identificando esto, porque esto se manifestaba, por ejemplo, ese hecho de no soltar al papá se proyectaba en la forma en la que ella se relacionaba con los hombres, porque ahí venía el caso de esta hija de papá que veo, digamos, estoy conociendo a la pareja, pero uy, no, él no se parece a mi papá, él no hace esto, él no habla como papá, él no. Entonces era como cada vez más descartaba. Entonces pasaban los años y ella no podía entablar o comprometerse en una relación. Y cuando nosotros hicimos una terapia regresiva, que es una hipnosis regresiva, o sea, que es una metodología distinta a una hipnosis introspectiva, nosotros hicimos este trabajo con la hipnosis y llegamos a una regresión de una vida pasada en la que su papá había sido su hijo. Entonces, el vínculo que ella tenía con el papá, a la que ella no podía soltar en esta vida, porque su duelo y la separación implicaba mucho, era un duelo que ella no podía soltar desde la vida pasada, porque el papá en la vida pasada había sido su hijo y ella tenía mucho, mucho amor por él, era como el hijo más querido, ¿no? El que siempre estaba presente. Y en esa vida pasada, ese hijo fallece de una enfermedad como no sé, a los 20 y tantos años, ¿no? Y para ella, el duelo de no soltar a su hijo viene desde esa vida, de no soltar a su papá, ¿no? Pero en esa vida era con su hijo. Pero ese duelo de no soltar, porque ella hasta el final de sus días
vivió en ese duelo, en el dolor de por qué se murió mi hijo, por qué fue él y no fui yo, si era el mejor, si era el que siempre estaba conmigo, si era... Entonces era un duelo constante y hasta el final de sus días ella no soltó a su hijo. Y siempre era, algún día me voy a encontrar contigo, algún día voy a estar contigo, siempre eran sus pensamientos recurrentes, ¿no? Entonces, hasta que en esta vida de alguna forma llega como su papá, pero también lo pierde digamos, a temprana edad, ¿no? A sus 17 años. Y tampoco se genera un duelo. Entonces, ese arraigo que ella tenía por no soltar al papá, ella ya lo traía desde la vida pasada en vínculo con el alma del papá, pero en esa vida era su hijo. Sí, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por esta enriquecedora charla, como nos comentaban por aquí. Todos estamos muy agradecidos por su paciencia. Muchas gracias a todos por participar, por seguir conectados. Les doy las disculpas del caso por cualquier falla que hemos tenido ahí con la conexión o el horario. Seguimos aprendiendo. Espero que hayan disfrutado la charla y que estén animados a este proceso de sanación, ¿no? De iniciar o de continuar. Y vamos a poder hacerlo junto a Daisy este domingo que viene. Ahí ya les dejé información sobre los contactos de la licenciada y también sobre el taller que vamos a tener. Y aquí también les dejo el link de nuestro canal de YouTube para que puedan visitarlo. Hay muchas charlas de Daisy y de demás especialistas que pueden compartir, les va a servir mucho para seguir aprendiendo. Entonces, eso es todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Muchísimas gracias. Y todos están invitados al taller del próximo domingo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Namaste. Bonito domingo.